Listo. 6 pasos de optimización para que una campaña de transacción sea efectiva, segura y económica. Listo. Cuando hablamos de una campaña de testeo económica es porque normalmente los testeos pueden resultar costosos. Antes de comenzar vamos a refrescar un poco los términos, entonces entender qué son impresiones. Realmente lo que dice Google es impresiones son la frecuencia con la que se publica un anuncio. Se contabiliza una impresión cada vez que aparece un anuncio y alguien lo ve. Eso realmente es una impresión. ¿Qué es un CPC? CPC prácticamente, como lo dicen las siglas, es costo por clic. El costo por clic real es el importe final que cobra el medio por un clic. Realmente cuando publica un anuncio, alguien da clic. Eso es lo que normalmente el medio está cobrando cuando uno lo setea para cobrar por clic. Esto es un costo por clic. Un CTR, que es uno de los términos más que más utilizamos para optimización, es el click-through rate, básicamente, y es prácticamente la división de los clics entre las impresiones. Entonces con eso podemos determinar realmente si un aviso está siendo efectivo o no. Si tiene buena cantidad de clics versus la cantidad de impresiones, entendemos que pues, es un buen aviso. El porcentaje de rebote, o bien conocido como bounce rate, básicamente es el porcentaje de gente que entró a la página, no interactuó con ninguna de las páginas adentro y salió. Entonces prácticamente rebotó. Eso es un porcentaje de rebote, un bounce rate. ¿Listo? Que se conoce como término de conversión es cuando el usuario que está dentro de la página realiza alguna acción que es valiosa para nosotros. En este caso puede ser un clic hacia algún tipo de información o puede ser dejarnos sus datos. Eso realmente es lo que se llama una conversión. En estos casos, en los casos de conversión, o sea, en los casos de campaña de transacción, lo que nosotros más buscamos es una conversión, que puede ser una transacción o puede ser simplemente que nos dejaron sus datos en un formulario. El porcentaje de conversiones es nuevamente una división, que es la cantidad de conversiones que tuvo dividido el tráfico de la página. Entonces, eso es el porcentaje de conversiones. Vamos a hacerlo rápido. Nuevamente, aquí es un píxel de conversión. Es un HTML que nos da Facebook, que se instala en la página web de aterrizaje, y Facebook nos mide la cantidad de gente que hizo clic en el anuncio de Facebook y aterrizó en la página. ¿Listo? Eso viene siendo un píxel de conversión. Hasta ahí estamos todos claros. El Before You Go banner, básicamente es el banner, es un pop-up banner que es prácticamente una estrategia que se utiliza para disminuir el porcentaje de rebote o el bounce rate, y es un banner que nos instalamos. La página web identifica cuando la persona se está yendo, boom, sale el banner. Entonces, si una persona está en la página navegando, no le interesó lo que vio y de repente decide irse, lo que hace el landing es que identifica cuando la persona se está yendo, porque cliquea o pasa el cursor por arriba de la página, sale el banner que le ofrece algún tipo de descuento adicional o le ofrece algún tipo de producto distinto o le ofrece algún tipo de información que puede ser de interés. Entonces, normalmente este tipo de estrategias, o lo que nosotros llamamos como un Before You Go banner, va a disminuir el porcentaje de rebote. ¿Listo? Pero pues, bueno, este es el Before You Go banner. Ahorita no lo había puesto. Este es, ¿vale? El ciclo de optimización que nosotros definimos dentro de una metodología de testeo, básicamente es este. Primero definimos un objetivo, de ahí entramos una semana de testeo, de ahí hacemos un project review, o sea, una revisión del proyecto para entender si el objetivo estuvo bien seteado, de ahí redefinimos el objetivo, de ahí definimos unos milestones con unos pequeños objetivos en el tiempo, en futuro, y de ahí lo que vamos a hacer es crear un protocolo de optimización semanal. Entonces, primero comencemos definiendo un objetivo. Claramente los objetivos tienen que ser siempre numéricos. Cuando hablamos de una campaña de transacción, un objetivo debe ser completamente numérico. O sea, debemos saber cuántas ventas vamos a tener o cuántos contactos vamos a recibir en un tiempo determinado. Los objetivos deben tener un deadline, o sea, nunca podemos tener objetivos abiertos. Tenemos que tener, ok, yo voy a generar X cantidad de ventas mensuales, o X cantidad de contactos mensuales, o X cantidad de ventas semanales o mensuales. Los primeros objetivos se pueden definir de acuerdo a un benchmark, o sea, podemos entender de acuerdo a otras campañas cuál es el CPC y cuál es el CTR promedio para poder crear unos objetivos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se da un objetivo. Entonces, básicamente, si tenemos una campaña en la cual invertimos $30,000 en medios, vamos a suponer que de acuerdo a otras campañas que hemos realizado, el CPC, que es costo por clic, va a estar más o menos en 1.5. Esto nos va a generar aproximadamente unas 20,000 personas de tráfico en la página. De acuerdo, eso es una especie de forecast que nosotros hacemos de acuerdo a un benchmark. Vamos a decir que la tasa de suscripción, que es la misma tasa de conversión, es el 4%, recordemos. Es la cantidad de datos que nos dejaron
dividido la cantidad de tráfico que tuvo la página. Entonces, en estos momentos yo entiendo que, por ejemplo, este es un caso aplicado para una compañía que es un software as a service. Entonces, estamos buscando sus suscripciones, que son suscripciones gratis. Entendemos que con $30,000 más o menos podríamos llegar a unas 800 personas suscritas, si eso fuera el 4%. Y ya después hacemos un trabajo de ventas en la cual tenemos un equipo de vendedores que está, valga la redundancia, vendiéndole a esta gente, a los suscritos, y hacemos un, vamos a decir, forecast mensual de 56 cuentas en las cuales nos dejen su tarjeta. Entonces, esto es una manera de fijar unos objetivos de venta, ¿listo? Unos objetivos de transacción, por decirlo así. Luego, si en el ciclo de optimización, entramos una semana de testeo. Después de definir el objetivo, entramos una semana de testeo. En la semana de testeo, lo más importante es tener una estrategia clara de qué es lo que vamos a medir, y esa estrategia la vamos a setear prácticamente en Analytics, ¿no? Pues digamos que es como la herramienta más importante para setear la estrategia de medición. Para setear Analytics nosotros necesitamos trabajar con códigos que son tags, y necesitamos trabajar con píxeles de conversión que son HTMLs que nos entrega Facebook, el medio. Entonces, normalmente esta estrategia de medición tenemos que hacerla en conjunto con el desarrollador o con el programador que nos ayudó a programar la página, a desarrollarla, porque hay mucho código envuelto aquí. Hay que definir claramente cuáles son los, vamos a decir, los objetivos macro, el número de visitas, cómo puedo medir tráfico, demográficos, qué tipo de gente está llegando, etc. Y luego otro tipo de mediciones que son las mediciones de comportamiento. En cuáles páginas encontramos más interés, en cuáles páginas se fueron, en cuáles páginas rebotaron. Y de tal forma vamos a tener más herramientas para, al momento de optimizar los landing pages, pues entender dónde se está quedando la gente y cómo podemos optimizar a nivel gráfico, por ejemplo, a nivel de mensajes, etc. Entonces es muy importante setear la estrategia, y yo, digamos, en la parte de la estrategia de medición me podría quedar horas haciendo una charla de qué es lo que se tiene que hacer para crear una estrategia de medición, que de hecho es un tema que estoy estudiando con Analytics, pero aquí simplemente lo resumí en un slide diciendo se tiene que crear una estrategia de medición antes de correr cualquier campaña. No es recomendable hacer cambios en la campaña entre la semana de medición, y claramente si nosotros hacemos un cambio, de repente arrancamos un lunes, hacemos un cambio el miércoles, no vamos a entender el cambio, la mejoría a qué se le atribuyó. Me explico, no es posible entender a qué le atribuimos la mejoría. Entonces, todos los cambios que hagamos en optimización tienen que ser documentados y tienen que ser sincronizados. Si vamos a hacer semana de testeo, al final de la semana definimos cuáles son las cosas que están funcionando y hacemos los cambios, y así sucesivamente. No hacemos meses de testeo porque nos costaría muchísimo el testeo. Entonces preferimos hacer semana de testeo. No hacemos días de testeo porque eso es otro punto que vamos a ver más adelante. Entre los días siempre hay variaciones y no sería acertado tener una medición de un día. Hacer inversiones semanales graduales. Está clarísimo que el tema de las conversiones en los medios siempre van a ir mejorando, y vamos a ir optimizando cuáles son los ads que más funcionan, y los que no funcionan los vamos a quitar. Entonces no tiene sentido meter todo el dinero la primera semana porque vamos a desperdiciar dinero en ads que no funcionan. Entonces es importante hacer la inversión gradual desde semana 1 hasta la quinta, sexta, séptima semana, hasta entender realmente qué es lo que funciona y ya quedarnos ahí. ¿Listo? Así es como se ve los cambios, y yo quise traer este ejemplo porque me parece súper clave. Los cambios de performance en una campaña, en este caso es una campaña de un software as a service que estamos corriendo ahorita mismo aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos el día 1, el mismo presupuesto en el día 4 y el mismo presupuesto en el día 6 de inversión de medios. En el día 1 trajimos 85 clics. El costo por clic nos salió en 1.85, que es caro, para esto. Y el CTR, que es la cantidad de clics dividida la cantidad de impresiones que nos entrega el medio, de acuerdo al inventario de impresiones que hay, es 0.21, muy bajo. O sea, realmente al comienzo no estaba siendo relevante. En el día 4, un tema muy interesante, es que con el mismo presupuesto ya no tenemos 85 clics, sino que tenemos 177 clics. Entre ellos, bueno, hay una combinación entre clics únicos y clics que son recurrentes, sin embargo, es una gran diferencia, me explico. O sea, aquí hay gente nueva realmente. El costo por clic bajó de 1.85 a 0.25 y el CTR subió. Y el día 6, que es el día antes de terminar, nos dimos cuenta que tenemos aún más clics
tenemos un costo de oportunidad más bajo y tenemos un CTR aún más alto. Y ya ahorita estamos por los 1.5 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios, y eso es un tema súper interesante que me costó trabajo entender y hay que analizarlo, los medios de comunicación, como Facebook, como Google, son entes de inteligencia artificial que aprenden qué es lo que más funciona. Y dentro de las audiencias, escogen a qué tipo de perfil dentro de la audiencia deben entregarle más impresión y escogen qué tipo de mensaje está funcionando más y empiezan a entregar más impresión a esos mensajes por más de que uno tiene un presupuesto equitativamente distribuido en todos los ads. Entonces, todos los días encontramos una diferencia y lo que nosotros tenemos que aprender y entender es que los medios digitales aprenden mientras están performing. ¿Listo? Entonces, un tema súper importante para tener en cuenta en términos de optimización. Otro tema que es muy recomendable es hacerlo lo más granular posible, prácticamente para entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y seguimos con el ciclo de optimización. Bueno, de ahí entramos a hacer un project review, una revisión del proyecto, para así definir nuevamente un objetivo. Entonces, después de la primera semana de testeo, vamos a analizar, obviamente, muchas más métricas, pero aquí me traje como las más relevantes. Las métricas que vamos a analizar es el CPC, cuál es el CPC que nosotros definimos como objetivo y cuál es el CPC que estamos teniendo al final de la semana. Vamos a hacer dos mediciones, una de la semana average, o sea, el promedio de la semana, y otra de los últimos 3 días, porque normalmente los últimos 3 días son mejores que los primeros días en la primera semana. Entonces hay que entender un poco, hacer un poco de análisis profundo. ¿Cuáles son los CTRs? También, nuevamente, los CTRs de toda la semana promedio y luego los CTRs de los últimos 3 días. El porcentaje de rebote en la página web para entender o sea, la cantidad de gente que está yendo, si está saliendo, por qué está saliendo y entender que si podemos bajar el porcentaje de rebote vamos a subir todos los indicadores. Así de sencillo. Si bajamos el porcentaje de rebote del 80% al 50%, pues evidentemente vamos a subir la tasa de suscripción, que es la tasa de conversión. Y la tasa de conversión. Entonces, con respecto a esto, hacemos un análisis profundo y entendemos si los objetivos que teníamos seteado eran objetivos reales y eran objetivos alcanzables, y si no, tenemos que redefinirlos. Como agencia, nosotros como agencia de mercadeo tenemos que hablar con el cliente y decirle, mira, los objetivos que hemos puesto en esta semana no se van a cumplir, estos van a ser los objetivos. Y como cliente, tenemos que decir, ok, ya mi forecast de venta no va a ser este, luego voy a tener que meter más dinero o simplemente correr los objetivos unos meses más atrás. Pero es cuestión de tener claro, digamos que el aprendizaje principal aquí es que está errado setear los objetivos antes de comenzar la campaña. Los objetivos de transacción hay que irlos renovando todas las semanas, ¿vale? Definimos unos milestones que después de definir esos objetivos vamos a entender cuáles son los nuevos subobjetivos, ¿no? Y vamos a crear una estrategia de acuerdo a esto. Entonces, ok, vamos a bajar el punto del $1 a $0.5 y la estrategia de esto va a ser ampliar audiencias, conseguir más inventario de impresiones en Google Display Network, vamos a revisar las relevancias de los anuncios, vamos a pautar en otras horas, yo qué sé, si creemos que en otras horas de repente es menos competitivo y la audiencia todavía es relevante para nosotros. Entonces hay muchas formas, la misma optimización en los canales, las plataformas que sirven ads, pues es clave aquí, ¿no? Vamos a aumentar del punto 5% o el 1% al 1.5 el CTR. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar la relevancia de los anuncios. El mismo medio nos dice la relevancia de los anuncios, pero nosotros también podemos entender para las audiencias qué es lo que está siendo más relevante y qué es lo que está siendo menos relevante. Y lo que vamos a hacer es a cambiar 1, 2 o 3 que no están funcionando y meterle más dinero a los que están funcionando. De repente lo que vamos a hacer es subir el promedio del CTR conglomerado. Entonces hay que hacer una gestión, pues, de análisis. De repente eliminar audiencias que no están funcionando, eso también nos ayuda a subir, ¿no? Vamos a bajar la tasa de rebote al 40%. Entonces definimos qué podemos hacer para bajar la tasa de rebote. Por ejemplo, un Before You Go banner puede ser clave aquí. O cambiar el formulario, ponerlo más arriba, o poner un botoncito para que la gente sepa que tiene que scroll down. Y bueno, definimos unos milestones, decimos a la fecha que vamos a tener que llegar a este milestone. Realmente tienen que ser objetivos alcanzables para así volver a analizar semanalmente y así después de esa semana volver a definir cuáles son los nuevos milestones y hacer una campaña progresiva. Lo que yo creo es que una campaña de optimización de medios tiene que tener por lo menos 5, 6 o 7 semanas de optimización y aprendizaje. ¿Listo? Luego, lo que hacemos es lo que les decía, crear un protocolo de optimización semanal en el cual vamos a decir, bueno, quiénes nos vamos a reunir, qué son los datos que vamos a traer y cuáles son las acciones que vamos a tomar semanalmente para ir optimizando todo el performance.
Muy importante esto dentro de una agencia, quiénes son las personas que tienen que estar involucradas directamente en una campaña de optimización, una campaña de transacción dentro de una agencia. Es, número uno, el Digital Strategist como champion de todo el proyecto, porque el Digital Strategist tiene toda la visión de todo, o sea, tiene la visión del perform de los medios, tiene la visión de la parte de tecnología, tiene la visión de las herramientas, no solamente las herramientas Google Analytics, sino herramientas yo qué sé, de sentimiento, etcétera, donde se puede hacer un poco más de investigación. Entonces, a nivel de estrategia, el Digital Strategist debe liderar todo el proyecto. Definitivamente el Media Buyer and Planner, porque es la persona que está detrás de las plataformas y está midiendo y está viendo y entiende y conoce, y tiene que traer un input más que operativo, tiene que tener un input muy analítico dentro de todo eso. Definitivamente el equipo creativo tiene que estar en todas las reuniones de optimización, porque todo lo que se define al final de cuentas tiene que ver con creativo. Si tenemos que cambiar el website, un mensaje, si tenemos que cambiar los colores, si tenemos que crear otros copies, ¿listo? Y, bueno, el ejecutivo de cuentas, en caso de una agencia, que va a estar siempre en comunicación con el cliente, porque aquí la comunicación es clave. Una campaña de transacción no es la misma cuando comienza y cuando acaba. Siempre cambia totalmente. Lo vimos con Revlon. En caso de Revlon arrancamos con un sitio que tenía un 90% de bounce rate, terminamos con un 6% de bounce rate, y todo lo que tuvimos que hacer para llegar hasta allá, pues lo mejor es que el cliente nos dé licencia para hacer todo lo que queramos, pero hay que estar comunicando. 5 takeaways muy importantes para terminar es: pagamos a los medios digitales para que nos digan qué es lo que no funciona, y eso diría yo el takeaway más importante, y así enfatizar en lo que sí funciona. Para eso nosotros le estamos pagando a Facebook, paradójicamente, para que nos diga qué es lo que no funciona, y nosotros poder entender cómo piensa Facebook y empezar a meter el dinero donde lo debemos meter. Entonces el proceso de testeo es simplemente un proceso de aprendizaje. El proceso de transacción es simplemente un proceso de aprendizaje. El testeo no se hace la primera semana, el testeo se hace siempre. Lo más recomendable obviamente es hacer el testeo por 6-7 semanas, y de repente de los 16 avisos por los que comenzamos vamos a terminar con 3, pero son los 3 que más funcionan y punto, y otros 2 para hacer remarketing, ¿no? Pero bueno, básicamente es importante entender que el testeo se hace siempre. Las campañas de transacción son como huellas digitales, son completamente únicas, porque independientemente que tenemos, digamos, la misma audiencia y estamos, yo qué sé, vamos a hacer un benchmark entre 2 software as a service, el logo puede cambiar la manera como la audiencia piensa, el color, el copy, absolutamente todo. El mismo brand strategic framework que transpira ¿sabes? La marca que está pautando puede cambiar completamente la forma como interactúan las agencias, las audiencias. Entonces es muy importante entender que todas estas campañas son completamente distintas, son huellas digitales. No entremos en pánico, todas las campañas comienzan absolutamente mal, siempre van a comenzar mal, porque es la naturaleza de los medios, porque tenemos que darle tiempo al medio para que entienda qué es lo que más funciona. Se trata de aprender y aplicar prácticamente. Y por último, y muy importante, es que un buen mensaje convierte. Entonces, sí, somos una agencia de data, somos una agencia que es Data Driven Creativity, pero definitivamente si tenemos un buen mensaje claro, y el caso más puntual se los puedo dar con una compañía que se llama Grid, que es un software para crear páginas con inteligencia artificial. O sea, el mismo software entiende cómo las audiencias quieren sus páginas y te crea la página. Es una vaina loquísima. El mensaje que ellos crearon es ridículamente bueno, y lo que, digamos, lograron con eso es que el mismo mensaje se viralice y la gente lo comparta. Entonces, nunca podemos olvidarnos como agencia de realmente hacer un buen trabajo en la parte creativa, y tratar de siempre pensar, así suena cliché, pero un poco fuera de la caja al momento de crear las cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.